Quiero pedirles, por favor, una vez más que vayamos al trono de Dios en oración. Pueden ir abriendo sus Biblias en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses capítulo 2, pero antes vamos a orar una vez más a nuestro Dios. Padre, nosotros hemos cantado y hemos proclamado que Cristo, nuestro precioso Señor y Salvador, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Algún día, Señor, toda rodilla se doblará ante Él. Algunos lamentablemente para condenación, pero miles de millones de todas las naciones para proclamar su gloria. Y nosotros queremos rogarte ahora, Padre bueno, que tú nos concedas el poder seguir exaltándolo a Él a través de la predicación de tu palabra. Que solo Él reciba toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. En febrero del año 1969, John MacArthur asumió el pastorado de esta congregación, Grace Community Church. Durante poco más de 56 años, esta congregación creció bajo la exposición de la palabra, versículo a versículo, versículo a versículo, para la gloria de Dios en Cristo. Durante el ministerio de nuestro querido hermano, esta iglesia se consolidó con varios miles de miembros, además de todos los ministerios que se han desarrollado alrededor de este púlpito. Ahora, ¿cómo se explica un fruto tan sostenido por más de 5 décadas? En el 50 aniversario de su ministerio, febrero del año 2019, John MacArthur vino a este púlpito una vez más, predicó un sermón titulado La obra de la palabra, y en un momento de este sermón él dijo lo siguiente: entro a este púlpito cada domingo y a lo largo de estos años he predicado 2 o 3 y a veces hasta 4 veces en un domingo, y en los primeros años también los miércoles. En otras ocasiones, a lo largo de este medio siglo, he predicado en todo este país y prácticamente alrededor del mundo, y siempre he predicado la palabra, siempre he abierto la palabra de Dios. En realidad no tengo nada de importancia que decir por mí mismo. Me encanta esa última frase. No tengo nada más importante que decir. No tengo nada importante que decir si son mis propias opiniones, que no sea la palabra de Dios. Este ministerio se sostuvo en la convicción de que Dios viene y se hace presente en medio de su pueblo y obra por medio de instrumentos humanos que exponen su palabra. Voy a repetir eso otra vez, mis hermanos. Este ministerio, y puedo decir con plena confianza, todo verdadero ministerio del Señor, se sostiene en la convicción de que Dios viene y obra por medio de instrumentos humanos cuando esos instrumentos exponen fielmente su palabra. Y esa es la misma convicción que Pablo expresa en el texto que vamos a exponer en la mañana de hoy. Primera a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 14. Dice así la palabra de Dios: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos.
Noten que este texto comienza con un por lo cual. Pablo va a conectar aquí lo que él ha venido diciendo anteriormente en la carta. ¿Y de qué ha venido Pablo hablando en esta primera carta a los tesalonicenses? Bueno, en el capítulo 1, Pablo resalta el sorprendente fruto de su ministerio en Tesalónica. Vamos a hablar un poco más ampliamente de esto en un momento. Luego les recuerda en los primeros 12 versículos del capítulo 2 que ese sorprendente fruto fue el resultado de un ministerio sacrificial en el que los misioneros mantuvieron su integridad mientras les predicaban el evangelio. Capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Versículo 7. Luego de decir que él no fue con palabras lisonjeras ni para buscar beneficios, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, ven el énfasis, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Les predicamos el evangelio, les predicamos el evangelio. Es en ese contexto que ahora Pablo vuelve a dar gracias al Señor por la manera en que los creyentes en Tesalónica recibieron la predicación de la palabra. Y hay al menos 3 enseñanzas que nosotros podemos extraer de nuestro texto. La primera es que debemos agradecer a Dios que por medio de su palabra nos persuade de que ella es en verdad su palabra. O sea, Dios nos convence por medio de su palabra de que su palabra es su palabra. ¿Lo vieron en el texto, en versículo 13? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias ¿a quién? A Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios. Muchos de los miembros de esta iglesia provenían de un trasfondo pagano, un trasfondo muy inmoral, expuestos a un montón de ideas filosóficas y religiosas. Pero cuando ellos escucharon el evangelio predicado por Pablo, Dios obró en ellos por medio del mensaje para que lo recibieran como la palabra del único Dios vivo y verdadero. Esta gente adoraba a un montón de dioses, a un montón de ídolos, y cuando escucharon a Pablo dijeron: esta es la palabra de Dios. Es por eso que Pablo no le da gracias a los tesalonicenses. Qué bueno, gracias por habernos recibido, gracias por haber tenido un oído atento y escuchar la palabra. No, Pablo no le da gracias a los tesalonicenses, Pablo le da gracias a Dios. Porque fue Dios el que hizo la obra. Vean el capítulo 1, versículos 4 al 5. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Yo estoy persuadido, iglesia de Tesalónica, que ustedes son amados de Dios, que ustedes fueron elegidos por Dios. ¿Y cómo Pablo sabía que estos creyentes habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo? Él no tenía acceso al decreto eterno en los cielos. Versículo 5.
Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo obra en nosotros por medio de su palabra. No es la palabra sin el Espíritu. Y no es el Espíritu sin la palabra. El Espíritu es el agente divino. La palabra es el instrumento. Cuando Dios obra en nuestras vidas, lo hace por el poder de su palabra, en el poder de su Espíritu. En el capítulo 2, en la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, los mismos versículos 13 y 14, Pablo dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ven? El Espíritu, la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dieron cuenta una vez más la misma idea? El Espíritu Santo obra por medio de la palabra predicada, de tal manera que los pecadores la reciben con fe y son transformados. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué tú crees que la Escritura es la palabra de Dios? Digo, yo estoy asumiendo, ¿verdad?, que por lo menos la gran mayoría de los que están en esta conferencia creen que este libro es la palabra de Dios. Amén. La pregunta es: ¿por qué tú lo crees? Yo sé que hay muchos argumentos convincentes que demuestran sin lugar a dudas el origen divino de la Biblia. Pero mis hermanos, debido a nuestra naturaleza caída, todos nosotros, tú y yo, venimos de fábrica con una predisposición en contra del Evangelio, en contra de la palabra de Dios. Aceptar el Evangelio con todo lo que eso implica atenta contra la inclinación más profunda de nuestro corazón. Nosotros tenemos que aceptar que somos pecadores impotentes, necesitados de la intervención de Dios en Cristo, que merecemos el infierno. Y confiar únicamente en Jesús, y rendirnos a Él, rendirle toda nuestra vida como Señor, como Salvador. ¿Quién puede hacer eso en su estado natural sin la obra regeneradora del Espíritu Santo? Hace unos años tuvimos en nuestra iglesia, y si yo repito alguna historia que he repetido en estos 10 años, no es Alzheimer, es que no me acuerdo, pero hace 10 años, hace unos años, un conocido predicador fue a nuestra iglesia y luego en la oficina, conversando acerca de este mismo tema, él decía que lo invitaron a dar unas charlas sobre predicación en un seminario, y él alquiló una van. Y lo primero que hizo fue llevarse a todos sus estudiantes al cementerio y les dijo: escojan una tumba, la que ustedes quieran. Esto es una historia real. Y todos los estudiantes se miraban unos a otros y decían: ¿por qué no escogen su tumba? Bueno, yo voy a coger la mía. Voy a tomar esta que dice Alberto, la lápida. Y comenzó a decirle: Alberto, sal de tu tumba. Y obviamente los estudiantes estaban mirando: este tipo se volvió loco. Y él decía: tal vez es que no estoy hablando lo suficientemente fuerte. Alberto, que salgas de tu tumba. Y después de hacerlo como 5 veces, le dijo: se están extrañando de este ejercicio. Déjenme decirle algo: acostúmbrense, porque eso es lo que ustedes van a hacer todos los domingos desde el púlpito cuando prediquen la palabra. Hablarle a gente muerta para que venga a la vida. Eso solamente puede hacerlo el Espíritu de Dios, obrando a través de el poder omnipotente de este libro, porque es la palabra de Dios.
Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural, es decir, tal cual tú y yo salimos del vientre de nuestra madre, el hombre no regenerado no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, tontería, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Interesante, la palabra que se usa en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, que se traduce como percibir, es el mismo verbo que se traduce como recibir en 1 Tesalonicenses 2:13. Así que lo que Pablo está diciendo es: los incrédulos no reciben, los incrédulos no abrazan, los incrédulos rechazan la palabra de Dios. Podemos captar datos bíblicos, pero sin la obra del Espíritu no vamos a ver la profundidad de nuestro pecado ni la gloria de Cristo. Seremos incapaces de verlo como el Salvador todopoderoso y el tesoro supremo cuya gloria eclipsa todo lo demás. Pero por la obra del Espíritu que regenera e ilumina, Dios abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos deleitarnos en Cristo como nuestro gozo supremo, como nuestra eterna esperanza. Así que si hoy tú crees que la Escritura es la palabra de Dios y has abrazado el Evangelio, dale gracias a Dios. Él te persuadió por medio de su palabra. Él te dio vida. Dale gracias a Dios. La Reina Valera del 60, que es la que estoy usando, usa 2 veces la palabra recibir. ¿Se dieron cuenta? Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis. En realidad, en el texto original son 2 palabras distintas. Y es importante esto. El primer recibisteis paralambano, para los que están estudiando griego, él está hablando aquí de cómo ellos recibieron la enseñanza apostólica, el fundamento apostólico, lo recibieron. Pero la otra palabra dekomai significa abrazar, acoger, darle la bienvenida, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creéis. Mis hermanos, no basta con oír, hay que darle la bienvenida, hay que recibir la palabra, recordando que es Dios hablando. Decía John Stott, la Biblia es Dios predicando. Esto es este libro. ¿Recuerdan a Lidia? Hechos 16. Pablo estaba predicando, el Señor abrió su corazón. El Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Dios es un cirujano que viene con el bisturí de la palabra y extirpa de nosotros la necedad, extirpa de nosotros la dureza de corazón, extirpa de nosotros la ceguera espiritual. Y es así como de repente tú y yo vemos lo que nunca antes habíamos visto en toda nuestra vida. Es Dios que hace eso. Es de esa manera que Jesús distingue a los suyos de lo que no lo son. Recuerdan anoche Josías predicando de Juan capítulo 10: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. En Juan capítulo 8 versículo 47, Cristo dice a los judíos: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Acaso no escuchaban ellos la voz de Jesús? Sí, escuchaban la voz de Jesús, escuchaban las palabras que salían de la boca de Jesús, pero no escuchaban la palabra de Dios como palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? A veces los creyentes olvidamos que el inconverso está muerto. Y a veces los creyentes olvidamos que tú y yo éramos inconversos. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Y cómo nos dio vida? Nos dio vida a través de su palabra. Santiago capítulo 1 versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Hemos sido renacidos, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que si hoy estás en Cristo, si crees que esta palabra es su palabra, mi hermano, dale gracias a Dios. Señor, si hoy amo tu palabra, si hoy creo en tu palabra, es porque tú me persuadiste. O si hoy veo la gloria de Cristo en el Evangelio, es porque tú iluminaste mi corazón. Pero aprendemos también de nuestro texto. Ya vimos, debemos darle gracias a Dios porque Dios nos convence por medio de su palabra de que su palabra es su palabra. Espero que se aprendan ese trabalenguas. Dios nos convence por medio del poder de su Espíritu y por medio de su palabra, que su palabra es su palabra. Pero aprendemos también de nuestro texto que Dios se vale de instrumentos humanos para traernos su palabra, y sin embargo sigue siendo su palabra y no un mensaje humano. Otra vez, otro trabalengua. Ok, déjeme repetirlo de nuevo. Dios se vale de instrumentos humanos para traernos su palabra, y sin embargo sigue siendo su palabra y no un mensaje humano. Un catecismo antiguo decía: la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y eso no quiere decir que nosotros seamos infalibles, pero en la misma medida, porque no lo somos, pero en la misma medida en que exponemos fielmente la palabra de Dios desde el púlpito, su palabra es su palabra. ¿Qué dice el texto otra vez? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no fue un mensaje que vino del cielo, no fue un sueño, no es algo místico. Pablo estaba en Tesalónica predicando la palabra y él está diciendo que doy gracias a Dios porque cuando ustedes oyeron la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de Pablo, sino como palabra de Dios. Cuando yo comencé mi ministerio, era muy joven para lo que voy a contar ahora, no lo haría otra vez. Pero recuerdo que estaba predicando la palabra en un pueblito de República Dominicana y me encontré con una señora y me dijo: yo soy creyente. Digo: ay, qué bueno, señora, amén. ¿Y cómo fue que usted se convirtió? Bueno, a mí me habían predicado la palabra y me habían predicado la palabra, pero yo no me quería convertir hasta que un día tuve un sueño. Soñé que había ido al infierno y entonces ahí me convertí. Después no me quería bautizar, pero después tuve otro sueño y entonces me bauticé. Y yo le dije: señora, perdóneme, pero usted es una persona muy desobediente, porque Dios ya le había dicho en su palabra que se convierta y le había dicho en su palabra que se bautice, y tuvo que venir del cielo otra vez a decírselo de nuevo. Si lo dice aquí es suficiente con una sola vez. Es la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo: ustedes recibieron la palabra de nuestra boca, pero la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Así que noten la cadena. Cristo usó a sus apóstoles para escribir el texto inspirado del Nuevo Testamento. Luego usa misioneros, evangelistas, pastores para llevar esa palabra a través de la predicación, de manera que Dios hace oír su voz en el mundo a través de los que proclaman fielmente su palabra. Cuando estos hombres y mujeres
de Tesalónica escucharon la predicación del evangelio, Dios les abrió el entendimiento para que recibieran el mensaje predicado no como palabras de Pablo, sino como lo que era en realidad la palabra de Dios predicada por Pablo. Miren, predicadores que están aquí, esto es un misterio. Yo tengo buen tiempo predicando la palabra y yo todavía no entiendo cómo funciona la predicación. Yo no entiendo el misterio de la predicación. No lo entiendo. Porque Dios, de una manera sorprendente, cuando un ser humano común y corriente está exponiendo lo que dice el texto bíblico, Dios hace oír su voz a través de la voz de ese ser humano que expone fielmente su palabra. ¿Alguien lo entiende aquí? Luis, ¿tú lo entiendes? Tú predicas mucho. ¿Cómo me va a decir que no lo entiendes? De verdad, hermanos, ¿cómo ocurre eso? Y lo que es todavía más sorprendente, el mismo Cristo viene y se acerca por medio de la predicación de su palabra para salvar y edificar a los escogidos. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo? ¿Cómo es que las ovejas de Jesús escuchan la voz de Jesús? A través de la predicación de su palabra. Cuando Cristo envió a los 70, Lucas capítulo 10, cuando Cristo envió a los 70 a predicar, les dijo en Lucas 10, 17, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros oye, a mí me oye. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la predicación de la palabra, por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír el qué, por el oír la voz de Jesús. Y el oír la voz de Jesús viene por medio de la predicación de la palabra. Por eso les digo que no lo entiendo. John Stott decía que la predicación brinda pies y voz al Cristo vivo. Wow, la predicación le brinda pies y voz al Cristo vivo. El hecho de que la palabra de Dios venga a nosotros a través de un instrumento humano no es excusa para desechar el mensaje como una mera opinión sin importancia. Mis hermanos, la predicación es mucho más que la exposición de un pasaje bíblico. Obviamente no puede ser menos que eso. Si es menos que eso, ya no es predicación. Pero la predicación es más que la exposición de un pasaje bíblico. Es el medio escogido por Dios a través del cual Él viene a nuestro encuentro para hacernos escuchar su voz y obrar por medio de su palabra. ¿Ustedes recuerdan la comisión que Jesús le dio a Pablo? Hechos 26, cuando lo salvó, camino a Damasco, se encontró con él. Jesús le dice a Pablo lo siguiente, y yo recuerdo siendo nuevo creyente, leía el libro de los Hechos y decía, no estoy entendiendo algo aquí, porque Jesús le dice a Pablo, yo te he escogido para enviarte a los gentiles, ahora escuchen, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, yo te estoy enviando a un mundo lleno de oscuridad para que tú les abras los ojos. Eso no es lo que el texto dice. ¿Le escucharon bien? ¿O estaban pensando en las cuentas que van a pagar cuando regresen de aquí? Escuchen otra vez. Te envío a los gentiles para que abras sus ojos. Eso es lo que dice el texto.
Pablo, yo te estoy enviando al mundo gentil para que tú hagas lo que de ninguna manera tú puedes hacer. Pablo no tenía poder para abrirle los ojos a nadie. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo Pablo iba a cumplir esta encomienda? Bueno, gracias al Señor que Pablo lo explica en la segunda carta a los Corintios. Noten la similitud de lenguaje entre 2 Corintios 4 y Hechos 26, 18. Pablo dice, 2 Corintios 4, 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ven? Los mismos elementos. El pecador está ciego, vive en oscuridad bajo el dominio de Satanás, pero Dios hace una obra sobrenatural para revertir esa condición usando instrumentos humanos. Porque Pablo dice inmediatamente después, versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo, ¿por qué tú predicas? Porque Dios, en el contexto de la predicación, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, pastores, predicadores, el creador del universo usa bocas humanas para proclamar la gloria de Cristo en el evangelio y de ese modo hacer que el brillo de su gloria resplandezca en la mente y el corazón de los perdidos. ¿Y saben qué? Eso es conversión. Eso es conversión, no es menos que eso. Al ver la gloria de Cristo en el evangelio, el pecador comienza a aborrecer las tinieblas y amar la luz. Comienza a ver a su antiguo amo como un monstruo y rechaza todo lo que él representa. Por primera vez está libre de culpa porque sabe que ha sido perdonado por medio de la fe en Jesús y que ahora pertenece al pueblo de los santificados, de los que han sido apartados por Dios. Y todo eso ocurre mientras su palabra es predicada. 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Somos embajadores, Dios ruega por medio de nosotros. Así que no nos congregamos cada domingo simplemente para hacer un estudio bíblico grupal. Algunas personas entienden que el domingo es como un estudio bíblico que lo hacemos todos juntos. No. Nos congregamos los domingos como iglesia para escuchar la voz de Dios a través de la proclamación de su palabra. Y yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿es con esa disposición que vienes cada domingo a congregarte con el pueblo de Dios para escuchar la palabra de Dios? El salmista dice en el Salmo 119, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Pregunta, otra vez, ¿es así como te apropias de la palabra de Dios? Ya sea leída o predicada como alguien que ha encontrado un botín. Queridos hermanos, nuestra mayor necesidad es escuchar la palabra y aferrarnos a esa palabra con todo nuestro corazón. Jesús va a visitar la casa de sus amigos, Lázaro, Marta, María. Marta está afanada, María está a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Marta viene, casi regaña a Jesús y le dice, ¿no te da cuidado de mi hermana que me está dejando servir sola? Y Cristo le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas,
pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ay, pastor, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que yo temperamentalmente soy más como Marta. Yo no soy como María. Yo no tiendo a ser reflexiva, meditativa. Mira, mi hermana, esto no es un asunto de temperamento, es un asunto de elección. Cristo dice, María escogió. ¿Te das cuenta? No dice María nació con ese chip. No dice, María escogió, es una decisión. Ella escogió la mejor parte. Y la mejor parte, ¿sabes cuál es? Estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Porque a través de la palabra de Dios, Él se acerca a nosotros y obra en nosotros, lo que nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro texto. Y es que cuando esa palabra predicada es recibida con fe, obra poderosamente en los que creen. Cuando esa palabra predicada es recibida con fe, obra poderosamente en los que creen. Ven otra vez el versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, la cual opera, la cual obra en vosotros los creyentes o los que creen. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Cómo? Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eso lo vamos a ver mañana en el taller. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra es como la lluvia, dice en Isaías capítulo 55. Nunca volverá a Dios vacía. En Jeremías capítulo 23 versículo 29 se compara la palabra de Dios con el martillo que quebranta la roca, con el fuego que purifica. De manera que cuando esa palabra penetra en nosotros por medio de la fe, obra poderosamente en nuestro interior. No siempre estamos conscientes de lo que la palabra de Dios está haciendo. De hecho, predicadores, déjenme decirles algo que los puede desanimar. Probablemente los miembros de tu iglesia ya no se acuerden de lo que tú predicaste el domingo pasado o hace 2 domingos. Me da risa cuando hay un predicador que dice, como ustedes recordarán que hace 5 domingos estuvimos viendo, hace 5 domingos. ¿Y tú crees que de verdad la gente se va a acordar de lo que tú dijiste hace 5 domingos? Lo grandioso de la palabra de Dios es que tú la predicas, esa palabra penetra en el corazón. Y aunque los hermanos no pueden recordar y asociar esto, me estoy acordando de esto porque mi pastor hace 3 años predicó de esto en la iglesia. Esa palabra está allí y el Espíritu Santo puede despertarla en el momento preciso. Es la palabra de Dios que actúa, que opera. Así que no siempre estamos conscientes de lo que la palabra de Dios está haciendo, pero al ser la palabra del Dios vivo, nunca permanece inactiva en nosotros. Ya Pablo había dicho cómo la palabra había obrado en Tesalónica, capítulo 1, versículo 9. Dice que había hecho una obra extraordinaria, de tal manera que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios. Y mis hermanos, abrazar el evangelio de ese modo en el primer siglo no era nada sencillo. Volverse de los ídolos a Dios era un cambio radical y sumamente problemático. Problemático porque la vida familiar, la vida comercial, la vida política se desarrollaba en torno a los ídolos. Imagínense un creyente del primer siglo. La familia dice este domingo, para los argentinos que están aquí, nos vamos a comer un asado en honor de Afrodita. Es la fiesta familiar. Tú sabes que ella es la santa patrona de nuestra familia. Yo no puedo ir.
O cuando se reunían los comerciantes en torno a su ídolo favorito, la gente sufría cuando se convertía de los ídolos a Dios. Era un problema. Renegar de los ídolos era visto como una traición. Usted ha visto a esa gente que tú le predicas el evangelio y dice: no, es que yo no puedo traicionar a mi abuelita. Mi abuelita era católica romana y yo no puedo dejar de ser católico romano. Es como una traición a la familia. Bueno, así era visto en aquel tiempo. Era una traición a los ancestros, era una traición al poder del César inclusive. Ustedes recuerdan en Hechos 17 cuando Lucas relata la predicación de Pablo en Tesalónica. Dice que los judíos lo acusaron de estar actuando en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, otro rey. Pero la palabra de Dios obró de tal manera en los tesalonicenses que ellos estuvieron dispuestos a pagar un alto precio en términos de sufrimiento, de rechazo, de persecución. Y lo que Pablo está diciendo ahora en el capítulo 2 es que esa palabra que había obrado en ellos seguía obrando en ellos. Es una palabra que obra. Y saben, hermanos míos, cuál es la evidencia de esa obra de la palabra de Dios en nosotros. Bueno, podemos citar muchos: santificación, iluminación, adoración. Pero en el texto nuestro, lo que Pablo cita es gozo en el sufrimiento. La evidencia de que la palabra de Dios estaba obrando, según el versículo 14, es que ustedes, cuando recibieron la palabra, fueron rechazados por su propia nación, así como los creyentes de Judea fueron rechazados por los judíos, sufrieron persecución y aún así no renegaron del evangelio. Versículo 6 del capítulo 1 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ellos aceptaron el evangelio, de inmediato comenzaron los problemas. A veces yo oigo sobre todo a los evangelistas de la prosperidad: conviértete a Jesús, tu matrimonio se va a arreglar, tus hijos todos van a ser obedientes, te van a subir el sueldo, vas a tener una mejor casa, mejor sueldo. No, conviértete a Jesús y es muy probable que tenga más problemas que antes. Ese no es el evangelio. Esta gente comenzaron a tener problemas de inmediato, pero en vez de renegar de su fe, el Espíritu Santo obró en ellos con tal poder por medio de su palabra que ellos pudieron experimentar gozo en medio de la aflicción. Mis hermanos, la perseverancia bajo presión es la evidencia de que la palabra está haciendo su obra en nosotros. Vemos una iglesia como esta y decimos: parece que Dios no está obrando en mi iglesia. Somos 25 personas, 30 personas. Mi iglesia no ha tenido para nada este crecimiento. Mi querido hermano, pastor, no te desalientes. Porque si tus hermanos están allí, los 25 que tienes, están perseverando en medio de gran persecución, en medio de oposición, en medio del rechazo, la palabra de Dios está obrando en medio de tu iglesia. No es cantidad, es calidad de gente. Piensa, si puedes ahora, en todas las pruebas, todas las aflicciones, todo el dolor que tú has experimentado a lo largo de tu vida cristiana. Mi hermano, piensa en todas las veces que el diablo te ha susurrado que no vale la pena seguir corriendo esta carrera. ¿Cuántas veces? Pero todavía estás aquí. ¿Sabes por qué?
Porque Dios sigue obrando en tu vida a través de su palabra. Es la razón. La palabra nos da tal convicción de la hermosura de Jesucristo, de su gloriosa majestad, de la esperanza que tenemos en Él, que podemos perseverar con gozo en medio del sufrimiento. Eso fue lo que sucedió con estos creyentes de Tesalónica. Gran gozo, dice el versículo 6 del capítulo 1, en medio del sufrimiento. Alguien decía, me encanta esta frase: el gozo del creyente, sobre todo en medio del dolor, el gozo del creyente es la bandera que ondea en el castillo de nuestro corazón y que anuncia que el Rey está sentado en su trono. Wow, qué hermoso es eso. Podemos estar gozosos en medio del sufrimiento que suele acompañar la obediencia, porque sabemos que no existe un rey más bueno, más sabio, más maravilloso que el nuestro. Y porque sabemos que al final del camino vamos a disfrutar junto con el de su trono y de su gloria. ¿Estás en aflicción y no tienes ningún deseo de venir a la iglesia? Y por favor, no me digas que eso nunca te ha pasado por la cabeza. ¿Está tu dolor moviéndote a encerrarte en tu propio caparazón y a querer aislarte de los demás? Bueno, mi hermano, mi hermana, en medio de seguir la inclinación de tu corazón, recuérdale a tu alma cuánto necesitas escuchar la palabra de Dios. Y ven a la iglesia. Pastor, es que yo no soy hipócrita. No, óyeme, no es hipocresía cuando tú le dices a Dios: Señor, tú sabes que yo no quiero ir a la iglesia, pero en tu palabra echaré la red por obediencia a ti, esperando, Señor, que en el culto, mientras tu palabra es cantada, tu palabra es orada, tu palabra es predicada, tú vengas y obres en mi corazón a pesar de mi dolor. Eso no es hipocresía, eso es obediencia. Eso es fe. No, mi hermano, mi hermana, levántate de la cama y pídele al Señor en oración junto con el salmista en el Salmo 119: Señor, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De tristeza llora mi alma, confórtame conforme a tu palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Órale al Señor. A través de su palabra, el Espíritu Santo fortalece nuestra fe cuando estamos en medio de la aflicción. No nos deja olvidar cuán glorioso es nuestro Señor Jesucristo y que Él gobierna desde su trono como el soberano absoluto de todo el universo, haciendo que todas las cosas cooperen juntas para su gloria y para nuestro bien. Es por medio de su palabra que el Espíritu Santo nos consuela y nos fortalece cuando estamos sumergidos en un mar de aflicción y confusión. Y cuando la recibimos con fe, no solo ilumina nuestro entendimiento, sino que infunde en nosotros un gozo y una esperanza inquebrantable que desafía el sufrimiento. ¿Te ha pasado? ¿Vienes a la iglesia con el corazón roto en 1000 pedazos? Y la palabra de Dios comienza a recomponerlo. Por medio de ella el Espíritu vuelve a abrir nuestros ojos para ver la hermosura de Jesús, y nos asegura que Él reina soberanamente, tejiendo cada lágrima y cada prueba en el tapiz de su propósito eterno para nuestra salvación y para su gloria. Así que aferrémonos a esta palabra, hermanos. Infalible, inspirada, suficiente. Leámosla con hambre y escuchémosla con fe cuando es predicada, porque recuerdes a través de ella que Dios viene a nosotros y obra en nosotros.
Pastores y predicadores, no sustituyan la predicación fiel de la palabra por ninguna otra cosa que parezca más relevante y llamativo. Mis hermanos, esta palabra es insustituible porque es la palabra de Dios, viva y eficaz, que obra en el corazón de los hombres para salvar y edificar. Citaba ese sermón de John MacArthur en el 50 aniversario de su ministerio, y él les recordó a esta iglesia en ese momento lo que ninguno de nosotros debemos olvidar. La historia de esta iglesia, decía MacArthur, no es la historia de un hombre, no es el resultado de la obra de un hombre, no es ni siquiera la obra de muchos hombres y muchas mujeres lo que constituye el registro de esta iglesia. Es en realidad la historia de la obra de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y luego citó a Martín Lutero: yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Permítame ahora concluir con estas palabras de Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 13. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.